Buen día, estudiantes. Hoy vamos a iniciar como tema los triángulos. Vamos a recordar su concepto, su clasificación y la solución en particular de una clase de ellos. Recordemos que es un triángulo. Un triángulo es una intersección de tres rectas que se cortan en tres puntos llamados vértices, formando tres ángulos y tres lados. Por ejemplo, tenemos acá el triángulo, tres rectas que se cortan en tres puntos llamados vértices, A, B, C, formando tres lados A, B y C. Para recordar eso, los triángulos se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus lados se llaman triángulos equiláteros, triángulos escalenos y triángulos isósceles. Recordemos que es un triángulo equilátero, es aquel que tiene todos sus lados iguales. Un triángulo escaleno tiene todos sus lados desiguales. Y un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Pero los triángulos también se clasifican de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus ángulos se clasifican en rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Recordemos, de acuerdo a sus ángulos se clasifican en rectángulos, acutángulos, obtusángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Un triángulo acutángulo son aquellos que todos sus ángulos internos son agudos. Repito, un triángulo acutángulo se caracteriza porque todos sus ángulos internos son agudos. Significa que estos están entre 0 y 90 grados. Y un triángulo obtusángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos internos es obtuso. ¿Qué significa? Que este ángulo está entre 90 y 180 grados. Para nuestro estudio de la clase de hoy nos vamos a ubicar en el triángulo rectángulo, que es uno de los que trabajamos en trigonometría. En él vamos a estudiar sus características, cómo se determinan sus lados y cómo se determinan sus ángulos, teniendo en cuenta que ya conocemos uno, que es aquel que mide 90 grados. Entonces hoy vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. Entonces ubiquémonos, triángulos rectángulos. Tengamos presentes que cuando miramos triángulos rectángulos, ya por sus saberes previos, sabemos que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. También dentro de esos saberes que ustedes ya han tenido, debemos recordar que un triángulo rectángulo puede ser escaleno, puede ser isósceles, pero nunca equilátero. Porque el triángulo equilátero también se caracteriza porque sus ángulos internos son agudos, todos. Por eso no puede ser equilátero. Cuando uno va a resolver triángulo rectángulo, entonces veamos el triángulo rectángulo siguiente. Se caracteriza porque mide 90 grados uno de sus ángulos. Tenemos el triángulo A, B y C, cuyos lados serían A, B y C. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver un teorema que se llama el teorema de Pitágoras.
¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Tengamos en cuenta que Pitágoras fue un matemático de la antigüedad que es considerado el padre de las matemáticas y la música. Y él dio a conocer un teorema que sirve para determinar la solución en un triángulo rectángulo cuando me dan dos lados y hay que hallar un tercero. ¿Sí? A Pitágoras se le debe especialmente que él lo dio a conocer, porque se cree que hay civilizaciones en la antigüedad mucho antes que Pitágoras que ya habían trabajado lo que era el teorema. Pero pues Pitágoras fue el que estructuró y dio a conocer este teorema. También recordemos que un teorema es una verdad matemática que requiere ser demostrada. A través de la historia han habido más de 100 demostraciones, inclusive hasta un presidente de Estados Unidos hizo una de ellas. ¿Qué nos dice el teorema? El teorema dice lo siguiente, que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Repito, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Nos da una característica, cateto, sería cateto A, cateto B. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado de mayor longitud. A partir de aquí, por un despeje algebraico, podríamos decir que si yo voy a hallar el cateto A, entonces va a ser A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Pero si voy a hallar el cateto B, B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. ¿Qué significa esto? Cuando vayamos a hallar la hipotenusa, siempre va a ser la suma de cada cateto al cuadrado. Pero cuando vayamos a hallar uno de los lados, o uno de los catetos en este caso, siempre va a ser a la hipotenusa del resto del otro cateto al cuadrado, como están las fórmulas. Es una guía, recordemos que este teorema se menciona para este triángulo. No tenemos que encasillarlos en letras. Lo importante es que entendamos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Si aquí cambian las letras, pues obviamente que de acuerdo a esa estructura algebraica se plantea el teorema para ese triángulo. Veamos un ejemplo. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que, de acuerdo a este triángulo, nos dan y nos dicen que A es igual a 6 centímetros. Y nos dicen que B es igual a 8 centímetros. Y nos piden hallar la hipotenusa, o sea, C. Entonces, para eso utilizamos el teorema de Pitágoras que dice la hipotenusa al cuadrado, o sea, C cuadrado, que no lo conozco, es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Pero A lo conozco, o sea que quedaría 6 centímetros al cuadrado más B, que es 8 centímetros al cuadrado. Resolvemos y va a quedar C cuadrado es igual 6 centímetros al cuadrado. 6 por 6, 36. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces daría 36 centímetros cuadrados. Y aquí quedaría lo mismo, 8 por 8, 64. 64 centímetros cuadrados por lo mismo, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. De aquí llegaríamos a decir que C cuadrado es igual a 36 más 64, 100. O sea, quedaría 100 centímetros cuadrados. Sacamos raíz cuadrada, porque estamos resolviendo una ecuación de segundo grado, incompleta. ¿Y qué va a quedar? C es igual, porque la raíz cuadrada de C cuadrado es C, y la raíz cuadrada de 100 sería 10, y de centímetros cuadrados, centímetros. Conclusión, C es igual a 10 centímetros. Y eso nos dice el teorema.